relación nos habla de qué tanto en la red, qué tanto un nodo, perdón, tiende a estar en un grupo. Entonces, esto, bueno, veámoslo en el ejemplo. Cuando yo calculo esta magnitud acá, encuentro que, wow, este nodo está en un grupo, entre mayor es el número, pues más está como al interior de un grupo. Este nodo está en un grupo, dice que ese nodo verde no está en un grupo, que el azul casi no está en un grupo y que el naranja de allá está en un grupo. Entonces, ¿qué significa estar en un grupo? Estar en un grupo significa que con quienes yo me relaciono se relacionan entre ellos, que es exactamente la diferencia entre el nodo morado y el azul. Una cantidad de amigos que tiene el morado, pero los amigos del azul no se conocen entre ellos. Bueno, a excepción de esos dos. El hecho es que no se conocen entre ellos, por eso es que se dice que no está al interior de un grupo. En cambio, este nodo efectivamente pues sí está al interior de un grupo. ¿Y cómo cuantificamos eso? Con una idea muy buena. Y es que un grupo debe estar compuesto por una unidad, o sea, por unidades mínimas de grupo, por decirlo así, que son los triángulos. Entonces, claro, el triángulo es la forma más sencilla o más mínima en la cual yo conozco a dos personas y esas dos personas se conocen. Entonces, yo cuantificando la cantidad de triángulos en los que yo estoy metido respecto a todos los triángulos en los que podría estar metido, puedo saber qué tanto estoy en un grupo. Por ejemplo, este nodo conoce a otros tres y esos otros tres todos se conocen entre ellos. Entonces, forma acá un triángulo, forma otro triángulo y bueno, eso es lo que hace que el nodo se tome en cuenta como un nodo altamente clusterizado. Listo, continuamos. Bueno, entonces, estas medidas que yo les acabo de dar o estas ideas que les acabo de dar son ideas que nos permiten identificar o caracterizar a los nodos acorde a sus propiedades en la red, acorde a su lugar en la red, a sus vínculos. Pero nosotros podemos llevar este análisis a otros niveles, a otras escalas. Podríamos también hacerlo a la escala de clústeres, de preguntarnos por la centralidad ya no de un nodo, sino de un grupo, o por la intermediación que tiene un grupo entre otros grupos, o un grupo con nodos. Bueno, en fin, el hecho es que todas estas cosas que les hablé de un nodo pueden también llevarse a la idea de grupos, lo cual nos da pues mucha riqueza. A su vez, también podemos preguntarnos por cómo es la red como un todo. Porque claro, podemos querer comparar o entender distintos nodos, distintos grupos, pero también distintas redes. Y eso va a ser muy interesante, como lo vamos a ver luego. Y bueno, les quiero contar, o sea, les hablé bastante de los nodos, ¿no? Y digamos, uno podría entender que la intermediación de un grupo es interesante, pero ¿qué cosas podría uno preguntarse sobre toda una red? Sobre cómo caracterizar toda una red. Para esto quiero que tengamos un ejemplo en mente. Y es el ejemplo de que, imagínense que nosotros queremos formar un equipo de trabajo. Entonces vamos a mirar cómo nos podemos conectar entre nosotros para que podamos trabajar en equipo de forma pues efectiva, por decirlo así. Sea para objetivos académicos, económicos, etc. Entonces, si nosotros tenemos un grupo de trabajo, hay algo que es muy deseable en ese grupo de trabajo, y es que en primera instancia estemos conectados, ¿no? Estemos integrados, que como grupo podamos tomar decisiones como grupo, que si alguien hace algo, eso se pueda conectar con lo que hacen otras personas. Entonces, en primera instancia es muy importante eso, que estemos integrados, que podamos conectarnos como grupo. Pero por otra instancia, también es importante que podamos trabajar por separado, porque si no, el grupo, o sea, ¿qué tal todos metidos en un Meet siempre para tomar todas las decisiones y para hacer todo? Pues no funciona. Necesitamos que el grupo de alguna forma pueda separarse en subgrupos, por decirlo así, para que esos subgrupos puedan trabajar, que es lo que ven acá. Entonces, esta idea de poder trabajar por grupos separados es algo que se llama segregación. Y esta idea de poder trabajar todos coordinados es algo que se llama integración. Y estas dos propiedades son generalmente algo muy importante en cualquier sistema donde uno se encuentre redes, más que todo en redes complejas, porque hay redes que no son complejas. El hecho es que son dos propiedades muy importantes. Y cuando nosotros observamos muchos, como dije, sistemas reales de redes complejas, redes ecológicas, redes económicas, las redes cerebrales,
encontramos las redes de trabajo, encontramos que estas redes tienden a tener estas dos propiedades. Es decir, tienden a verse más a algo así. No como grupos separados, ni como un solo grupo integrado, sino como muchos grupos que están más integrados entre ellos, pero que a su vez se integran todos por algunas conexiones. Esto permite al grupo trabajar en cosas por separado, pero a su vez integrar todo lo que se trabaja. Y es, por ejemplo, una de las bases del funcionamiento del cerebro. Bueno, toda esta perspectiva que les dije, que les comenté, es sobre, tenemos una red y la estudiamos, pero pues las redes cambian, ¿no? Las redes de amigos cambian, las redes económicas cambian, las redes cerebrales cambian porque aprendemos. Entonces, ¿qué cosas podemos estudiar que cambian en las redes? Y pues esencialmente dos, y se las mostraré muy en breve. Continúa. Lo primero que podemos preguntarnos es por cómo es la dinámica, o sea, el comportamiento a través del tiempo de lo que pasa sobre la red. Por ejemplo, ahorita en pandemia se vio mucho de esto, de que podemos tener modelos de redes sociales, de quién es amigo de quién interactúa con quién, y podemos estudiar cómo se propaga una epidemia sobre esa red. Entonces, es un proceso que ocurre sobre la red, manteniendo a la estructura de la red pues intacta, ¿no? Por ejemplo, acá uno también podría pensar en hacer modelos del cerebro. Tengo una estructura cerebral y bueno, cómo esa estructura cerebral va a hacer que los distintos nodos trabajen de una forma u otra. Bueno, también tenemos otro ejemplo que lo muestro acá porque se va a usar un poco más tarde en un ejemplo, y es que podemos pensar, digamos, que los nodos son masitas y que sus enlaces son resortes. Y podemos pensar en cómo es la dinámica de oscilación sobre la red. Esto es, por ejemplo, súper importante para estudiar el cerebro o para estudiar el movimiento de las proteínas. Otra cosa que nos podemos preguntar sobre la dinámica en las redes es ya sobre la dinámica de la red en particular, o sea, sobre cómo la red cambia. Y de acá pues les dejo dos preguntas o dos cuestiones de cómo cambian las redes. Y es una, ¿cómo se construye la red? ¿Cómo la red cambia en el tiempo y crece? ¿Cómo crece tu red de amigos? Bueno, por ejemplo, cómo crecen las redes cerebrales a medida que crecemos de niños hasta adultos? Es una gran pregunta. Y por otra parte, el proceso inverso, ¿no? ¿Cómo mueren las redes? ¿Cómo puede una red perder algunos nodos y hacer que esos nodos que pierde, pues afectan a toda la red y la red muere, ¿no? Esto podemos pensarlo en términos de lesiones, también en términos de, bueno, es un poco más lejano, pero de nuestro cableado de sistema eléctrico y de cómo al fallar algunas estaciones de ese sistema eléctrico puede hacer que colapse toda la red eléctrica. Entonces, esta pregunta sobre cómo cambian las redes es también muy interesante. Continúa. Entonces, ya de aquí el resto de la charla hemos hablado mucho hasta ahora sobre las redes y un poco en abstracto, ¿no? Muy abstractas estas redes. Y me gustaría que viéramos aplicaciones en específico de sistemas reales donde podemos ver estas redes y donde estas nociones que les acabo de comentar nos pueden decir muchísimo. Pero antes de eso, pues me gustaría decirles, ¿tienen algunas preguntas, comentarios hasta aquí, hasta este momento? Cuéntame. Una pregunta, es que habías mencionado de que de alguna forma esto que es como distinto a otras partes y que a veces es independiente, pero me gustaría que profundizaras ahí un poquito porque qué tan independiente es.